Hola queridos estudiantes, les doy una muy cordial bienvenida a esta clase de lengua y literatura en la cual trabajaremos en un taller de investigación. En este taller aprenderemos a citar las fuentes de una investigación considerando un formato previamente establecido. En este sentido, el objetivo de la clase es el de realizar una investigación sobre un autor romántico registrando la información bibliográfica de las fuentes consultadas. Eh, con respecto a este objetivo, podemos entonces mencionar que al momento de investigar, cada vez que nosotros investiguemos sobre un tema, nos vamos a dar cuenta que hay información y hay información que ha sido dicha o ha sido mencionada por personas que son expertas en un tema. ¿Ya? En este sentido, lo que vamos a hacer es investigar con respecto a autores románticos, ¿ya? Es decir, autores correspondientes al movimiento literario que ya hemos trabajado y con los cuales ustedes se han familiarizado en las últimas clases, ¿ya? Ustedes van a tener que investigar con respecto a su vida y obra y mientras vamos investigando va a ser necesario considerar información dada por personas que son expertas en el tema, críticos literarios, páginas web académicas y especializadas, entre otros elementos, ¿ya? En este sentido, a medida que ustedes van investigando y obteniendo la información, dicha por estas personas, van a ir registrando la información bibliográfica, es decir, el nombre del autor, la página web de la que obtuvimos la información, entre otros elementos. Entonces, como nosotros tenemos que recoger información de distintos medios, vamos a distinguir entre dos tipos de citas, ya que es muy importante que sepamos distinguirlos. En primer lugar, vamos a reconocer la cita textual, que consiste, como dice acá, en copiar una frase o fragmento de un texto sin modificarlo. El uso de comillas permite diferenciar la cita del texto central, perdón. Entonces podemos ver acá una cita textual que se reconoce como tal por el uso de comillas en relación al resto del texto, que no usa las comillas, ¿cierto? También tenemos que, o sea, cuando utilizamos una cita textual, es importante que siempre demos a conocer cuál es el autor de esa cita. ¿Ya? ¿Quién fue la persona que dijo o escribió esta cita textual? Por otro lado, tenemos otro tipo de cita que es la paráfrasis, que consiste, como dice acá, en que la idea del autor revisado se escribe con otras palabras, pero conservando el sentido de lo que el autor quiso indicar. En ese caso también debe señalar el autor. Entonces, como vemos acá, el autor se señala dentro del texto. Víctor Hugo cree que el género humano se ha desarrollado como cuando crece un niño. En este sentido, el texto que estamos viendo acá corresponde a una paráfrasis y lo podemos reconocer como tal porque no utiliza las comillas, pero corresponde a una idea mencionada por otro autor, en este caso Víctor Hugo. Para dar a conocer los autores de una cita determinada, ya sea una cita textual o una paráfrasis, podemos utilizar lo que conocemos como el formato APA. ¿Ya? El formato APA es una norma creada por la Asociación Estadounidense de Psicología que establece la manera de citar fuentes bibliográficas en textos escritos. Es decir, esta norma, este formato, nos da lineamientos con respecto a cómo tenemos que citar, y esto ya es una convención aceptada por gran parte del mundo. Ya el formato APA es utilizado en el ámbito universitario en Chile y en la gran mayoría de los países del mundo, principalmente en Estados Unidos también. ¿Ya? Por lo tanto, este es el formato con el cual ustedes deben familiarizarse para efectos de tanto los estudios escolares como los estudios universitarios. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tratar de explicar de la manera más simple posible cómo citar utilizando este formato. ¿Ya? Es importante que ustedes también sepan que existen otros formatos de cita, que este no es el único. ¿Ya? Por lo tanto, estos formatos tienen pequeñas diferencias que los distinguen entre ellos, ¿ya? Pero es importante que, vuelvo a reiterar, que sepamos que el formato APA es el más utilizado de todos, ¿ok? En este sentido, entonces, cuando se trata de citas textuales, el formato APA utiliza las comillas de las cuales ya habíamos hablado, ¿cierto? Es decir, la cita se inserta entre comillas y luego, para dar a conocer quién es el autor de la cita, se abre un paréntesis
se da a conocer el apellido del autor solamente, luego el año de publicación y finalmente la página de la cual obtuvimos esa cita. ¿Ok? En el caso que se trate de una página web o algún texto que no tenga numeración de páginas, simplemente escribimos el nombre del autor y el año de publicación. ¿Ya? Es importante mencionar que cuando no sepamos cuál es el año o el año no esté registrado, en relación a esto, ¿cierto? A este indicador de año, lo que podemos hacer es reemplazarlo por S.F, que significa sin fecha. Entonces acá tenemos el apellido S.F, sin fecha, página número 90. ¿Ya? En el caso también de que se trate de más de un autor, cuando se trate de un autor, se pone el apellido de ese autor. Cuando se trate de dos autores, se pone el apellido de ambos autores. Y cuando se trata de más de dos autores, ponemos dentro de la cita, o sea, dentro del indicador de la cita, entre el paréntesis, el nombre del primer autor y la frase et al, que significa y otros. Entonces, Kaku y otros, et al. ¿Ya? De esa manera damos a conocer que es un texto que fue escrito por más de un autor. ¿Ya? Esto entonces, como decíamos, ocurre cuando estamos en presencia de citas textuales. El texto entre comillas, un paréntesis al finalizar el texto que contiene el apellido del autor, el año de publicación y la página. Cuando la cita textual excede las 40 páginas, perdón, las 40 palabras, es decir, cuando se trata de una cita extensa, el texto no va entre comillas, ¿ya? Sin embargo, se separa del resto del texto, ¿cierto? Por un espacio y además utiliza una sangría, es decir, un espacio también hacia el lado, ¿ya? Una vez que finaliza la cita, entonces registramos los mismos datos que habíamos indicado anteriormente. Estos son el apellido del autor, el año de publicación y la página en la cual aparece esta cita. ¿Ya? Y luego podemos continuar con el resto del texto normalmente. Es decir, nosotros acá a simple vista podemos determinar que solamente esto se trata de la cita textual. Cuando se trata de paráfrasis o citas parafraseadas, lo que hacemos es incluir la paráfrasis dentro del texto oficial que estamos escribiendo y al finalizar esa paráfrasis hacemos alusión a su autor, señalando el apellido entre paréntesis, seguido de una coma y el año de publicación. ¿Ya? En este caso no es necesario dar a conocer la página en la cual se registra o en la cual se encuentra esta cita. Una vez que ya hemos encontrado todas nuestras citas o que ya hemos dado a conocer en nuestro texto todas las citas, estamos en condiciones de elaborar la bibliografía, perdón. La bibliografía es casi la última página ya de nuestro informe, ¿cierto? De cualquier trabajo de investigación que realicemos, ya sea un informe, una tesis o lo que sea. Y básicamente se compone de algunos elementos bibliográficos, ¿cierto? Como los que habíamos ya indicado. Entonces, cuando se trata, por ejemplo, de un libro, este se escribe de la siguiente manera. Tenemos el apellido del autor, seguido de una coma, el nombre del autor, seguido de una coma, paréntesis, el año, cierro paréntesis, punto, el título del texto, el título del libro, ¿cierto? Punto, la ciudad, como vemos acá, y la editorial, ¿cierto? En este sentido, vemos cómo este formato se aplica en el ejemplo que estamos viendo en la presentación, ¿cierto? Viola Fischer es el apellido, Verónica, el nombre, punto, año 2008, ¿cierto? Punto. Luego vemos el título, ¿cierto? Fíjense que el título va en letra cursiva, distinto al resto del texto. Luego punto, Santiago, que corresponde a la ciudad, y finalmente dos puntos, libros, la calabaza del diablo. ¿Ya? En el caso de las páginas o que queramos dar a conocer en la bibliografía un sitio de internet, lo vamos a hacer siguiendo el
formato que vemos acá. En primer lugar tenemos el apellido, seguido de una coma, luego un punto, entre paréntesis el año, cierro paréntesis, punto, nombre de la página web y de la institución a cargo, en el caso que exista, se indica solamente ese dato, y finalmente damos a conocer cuál es el link de la página que nos lleva a esta información. ¿Ya? Entonces, para dar a conocer ese link, le ponemos recuperado de y copiamos y pegamos el link. Entonces acá vemos un ejemplo donde tenemos el apellido, el nombre de la página web, que en este caso la página se titula La bandera la bandera de Chile, de Elvira Hernández, letras S5, que es la institución a cargo, ¿cierto? Proyecto Patrimonio, y finalmente el recuperado de. En este caso, la página web está indicada en ese enlace, ¿ya? Al cual claramente si lo escribimos en un procesador de texto, esto al pincharlo nos va a llevar al link directo, ¿cierto? Para poder acceder a la información completa. ¿Ya? Esta es entonces la manera de hacer una bibliografía. ¿Ya? Yo quiero dejar súper en claro que en la asignatura de lengua y literatura ya no se va a permitir que la bibliografía, o no se va a nunca se ha permitido, pero lo estamos explicitando que no se va a permitir el uso de bibliografía solamente adjuntando los links de las páginas que visitaron, ¿ya? En enseñanza media y por supuesto esto aplica de aquí e incluso hasta cuando lleguen a la universidad les van a pedir un formato formal de bibliografía y, como he dicho anteriormente, el formato más conocido para elaborar bibliografía es el formato APA. ¿Ya? En este sentido, vamos a dar a conocer las instrucciones para nuestro taller de investigación, en el cual ustedes van a trabajar durante esta semana. ¿Ya? Es importante que nos presentemos con el taller de investigación avanzado a la clase de retroalimentación para que podamos comentar, ¿cierto?, nuestros avances y, por supuesto, que esto sea un aporte para ustedes durante toda la enseñanza media. Así que lo importante es que le tomemos el peso a esta actividad, considerando que detrás de esta actividad hay habilidades que tenemos que desarrollar, vuelvo a reiterar, tanto para todo lo que es la enseñanza media e incluso para el ámbito universitario. ¿Ya? Entonces, lo primero que van a hacer ustedes es escoger cualquiera de los dos autores románticos, ¿cierto?, con los que hemos trabajado, que pueden ser Edgar Allan Poe, autor de El Cuervo, La Máscara de la Muerte Roja y El Corazón delator, que son obras que hemos leído a lo largo de esta unidad, ¿ya? La otra opción es trabajar con Gustavo Adolfo Bécquer, que es el autor del Monte de las Ánimas, ¿cierto?, que es este cuento gótico con el que trabajamos al inicio de la unidad, ¿ya? Luego, eh, la idea es que ustedes puedan investigar en sitios web confiables, ¿cierto? Recordemos que ustedes ya saben utilizar el Google académico. Recordemos que sitios web como Wikipedia, el Rincón del Vago, hay que descartarlos desde el principio de la investigación. Por lo tanto, la idea es que ustedes busquen en sitios web confiables información con respecto a la vida y la obra de estos personajes, o sea, de estos autores, perdón. Y finalmente, la idea es que ustedes investiguen y comparen la vida y la obra de estos autores con los ideales del romanticismo. Ya recordando que el romanticismo es un movimiento literario que persigue la libertad creadora por parte de sus lectores y personajes. Ya, por lo tanto, la idea es que podamos vincular las características del romanticismo con las características de la obra de uno de estos dos autores que ustedes van a escoger. ¿Ya? Una vez realizado esto, ¿cierto? Que es la base de nuestra investigación, vamos a seguir una serie de pasos, ¿ya? Para realizar este taller. En primer lugar, busca y selecciona las fuentes. Entonces, como dice acá, busca en fuentes confiables de Internet información que te parezca útil acerca de la vida y obra del autor que escogiste. Además, selecciona fuentes que te ayuden a saber más sobre las características del romanticismo.
En este sentido, entonces, ustedes van a escoger un autor, van a buscar información sobre él y luego van a vincular su vida y obra con las características del romanticismo. Yo les aconsejo ser súper acotados en la investigación, ¿ya? No centrarse en todas las características del romanticismo, sino que centrarse en una característica del romanticismo. Entonces ustedes seleccionan una característica del romanticismo y la idea es que vayan viendo de qué manera esa característica se va dando en la vida y obra de este autor. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante con un ejemplo. En este sentido, es importante que para este paso tengamos muy claro cuáles son las páginas confiables y cuáles no. ¿Ya? Entonces ustedes van a encontrar mucha información en páginas como el Rincón del Vago, ¿cierto? Que tienen hasta un índice con respecto a eh, el autor Edgar Allan Poe, ¿ya? Pero sin embargo, esta página no constituye una fuente confiable, ya que como pueden ver acá, cualquier persona puede subir información a esta página. ¿Ya? Por lo tanto, no necesariamente vamos a encontrar citas e información, ¿cierto?, escrita por expertos en el tema. ¿Ya? Por otro lado, vemos acá que a diferencia de esta página que no constituye una fuente confiable, tenemos otra que sí, que es, por ejemplo, National Geographic. Entonces, esto que vemos acá es una publicación hecha en el año 2019 que se llama Edgar Allan Poe, el maestro del terror. ¿Ya? En este sentido, ¿cierto? ¿Cómo podemos juzgar que esto sea una página o un sitio web confiable? Primero porque se trata de una institución conocida, ¿cierto? Donde probablemente sí trabajen personas expertas en el tema y que además nos va a permitir, y que además, por ejemplo, podemos ver su redacción, ¿cierto? Podemos ver quién firma esto. En el caso de una página no confiable, no hay firma, no hay un autor específico de la obra publicada, ¿ya? Por lo tanto, la idea es que ustedes, como ya lo aprendimos en el taller de investigación anterior, seamos capaces de filtrar la información que utilicemos. ¿Ya? El segundo paso es que escojamos las citas que vamos a utilizar. ¿Ya? Recordemos que nuestro objetivo es determinar qué características del romanticismo se presentan tanto en la vida como en la obra de los autores de los cuales estamos investigando. ¿Ya? En este sentido, una vez que ya hayamos escogido las fuentes con las que vamos a trabajar, me refiero a las páginas, a los libros con los que vamos a trabajar, eh, la idea es que ustedes seleccionen al menos 10 citas textuales o paráfrasis que pudieses incluir en un texto, ¿ya? Esto es considerando que con esta información que vamos a recoger de esta investigación, luego en la próxima clase virtual vamos a trabajar con un informe, ¿ya? Por lo tanto, estas citas que ustedes están recogiendo hoy día no van a quedar en el aire, sino que las vamos a utilizar para otro trabajo, ¿ya? Por lo tanto, ustedes van a seleccionar las citas al menos 10 citas de los textos que hayan seleccionado. Y por supuesto en el formato que corresponde, ¿cierto? Si se trata de una cita textual, no olvidar las comillas. Y si se trata de una paráfrasis, no olvidar indicar su autor. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo vuelvo al mismo ejemplo, ¿cierto? Al mismo reportaje, a la misma publicación de National Geographic, de la cual yo pude obtener una cita que en lo personal me llamó la atención, ¿cierto? Que dice que Poe se familiarizó con el folclore de las nodrizas y los criados negros que apenas distinguían entre lo real y lo fantástico, lo ordinario y lo sobrenatural, los vivos y los muertos. Desde niño escuchó historias sobre zombies, aparecidos y magia negra. ¿Ya? ¿Por qué yo personalmente rescato esta cita? Recordemos que estamos trabajando con respecto a las características del romanticismo presentes en la vida y obra de los autores seleccionados, en este caso Edgar Allan Poe. ¿Ya? Si se fijan, nosotros podemos obtener acá la información de que Edgar Allan Poe se familiarizó con el folclore de las nodrizas, es decir, de las mujeres que lo cuidaban. ¿Ya? Una característica importante del romanticismo es la fijación que éste tiene por la cultura local y por el folclore de cada pueblo. Por lo tanto, el romanticismo se interesa por las costumbres de un pueblo determinado, lo cual podemos ver reflejado en esta cita,
en la cual se nos da a conocer que Poe se familiarizó gracias a sus nodrizas que lo cuidaban con respecto a ciertas creencias populares, ¿ya? En este sentido, por eso podemos decir que esta es una cita que sí nos podría aportar para una investigación con respecto a las características del romanticismo en la obra, en la vida y obra de Edgar Allan Poe. El tercer paso de nuestra investigación es el de escoger las citas que utilizarás. Ahora que ya tenemos la lista de las citas, debemos aplicar un modelo de citación para incorporar los textos de otros autores en nuestro trabajo. El más común y utilizado en el ámbito universitario es el formato APA. En tu escrito deberás indicar de dónde obtuviste la cita al final de cada una de ellas, según se muestra en la siguiente tabla, ¿ya? Ustedes en su guía entonces van a encontrar un pequeño resumen de lo que acabo de explicar en relación al formato APA, ¿ya? Es decir, la manera en la que ustedes tienen que citar. Entonces vamos a ver cómo se da esta situación en el texto que acabamos de seleccionar, ¿ya? El texto que acabamos de seleccionar es el que leímos hace un rato atrás y nosotros lo citamos de la siguiente manera siguiendo el formato APA. Entonces, el texto está entre comillas y vemos que al final del texto incorporamos el apellido Gabaldá, ¿ya? ¿Por qué incorporamos el apellido Gabaldá? Porque el formato APA nos indica que tenemos que indicar el apellido del autor. ¿De dónde obtuvimos el apellido del autor? Fíjense que está acá, Josep Gabaldá. Solamente entonces registramos en esta cita el apellido. ¿Ya? El nombre va en la bibliografía, como indicamos anteriormente. ¿Ya? Luego tenemos una coma y se indica el año 2019. ¿Cómo supimos que esto se trata del año, que esto fue publicado en el año 2019? Porque está indicado acá mismo en el texto, ¿cierto? En la misma página nos aparece indicado el año y la hora incluso de publicación. Como se trata de una página web y no de un libro, no tenemos la presencia de página, ¿cierto? Por lo tanto, omitimos el uso de la coma y la página de la cual obtuvimos esta información. Continuemos. Es importante ahora que yo pueda fiscalizar y más que fiscalizar que lo hicieron, poder dar retroalimentación a la manera en la que ustedes están citando. ¿Ya? No olviden que este formato de cita no solamente lo vamos a ocupar para esta clase y para esta asignatura, sino que es algo que los va a acompañar por mucho tiempo más en el ámbito académico. ¿Ya? En este sentido, se les solicita escoger, ustedes van a escoger 10 citas, ¿ya? Yo les pido escoger solamente una y compartirla con nosotros en la comunidad de aprendizaje de Facebook, ¿ya? Una vez que ustedes publiquen la cita, yo y la profesora Catalina les vamos a comentar si esta cita está bien hecha o si tiene que editarse de alguna forma, ¿ya? Por lo tanto, la idea es que ustedes al publicar las citas puedan saber si están comprendiendo, ¿cierto?, la manera correcta de citar según el formato APA. ¿Ya? Así que vamos a quedar con la profesora muy atentos a los comentarios con las citas correspondientes. ¿Ya? Para finalizar este taller de investigación, la idea es que ustedes puedan hacer una bibliografía considerando las 10 citas seleccionadas, ¿ya? Utilizando el formato que ya estuvimos viendo anteriormente. ¿Ya? Y esta es la manera entonces en la que nosotros podemos citar o podemos ver, ¿cierto?, cómo aplicamos ese formato en este texto, ¿ya? ¿De dónde obtuvimos entonces, por ejemplo, el apellido, el nombre, ¿cierto?, que están acá, el año de publicación, 2019, ¿cierto?, que ya nos fijamos que estaba acá, según ese formato. Luego, el título de la institución, la página web, la institución a cargo, que en este caso es Historia National Geographic, y lo indicamos acá. Y finalmente, el enlace recuperado de, que lo pudimos obtener de la barra de enlaces de nuestro explorador. ¿Ya? De esta manera entonces es como nosotros vamos a
registrar y vamos a hacer una lista, ¿cierto? Con todas las fuentes bibliográficas de las cuales obtuvimos información, ¿ya? Eh, para finalizar, los quiero dejar invitados a nuestra clase de retroalimentación que realizaremos este día viernes, en la cual vamos a analizar y retroalimentar las citas que ustedes hayan publicado en los videos, ¿ya? La idea es que entre todos podamos comentar estas citas que aparezcan en los comentarios del video para, en primer lugar, ver la pertinencia de la cita, o sea, de que la cita sea un aporte para la redacción de un informe y en segundo lugar para que nosotros podamos corroborar y retroalimentar el formato que estamos aprendiendo hoy. ¿Ya? Así que espero que tengan una muy buena semana. Junto a la profesora Catalina vamos a quedar muy atentos tanto al chat de Facebook como a otros medios por los cuales nos podamos comunicar con el fin de poder orientarlos con respecto a este trabajo.